Juan Antonio, presentado antes y lo presentamos de nuevo. En este caso, pues nos va a ofrecer una charla IntelliVoz, un nuevo enfoque para la síntesis de voz en el mundo del audiolibro. Antonio Quirós, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas por la UNED y graduado en Dirección General de Empresas, PDG, por el IS. Antonio posee una dilatada experiencia en el mundo de los proyectos y servicios tecnológicos para clientes ha emprendido varios proyectos empresariales, entre los cuales el grupo Eidos en 1991, Luarna Ediciones en 2009, BQ en 2010. En la actualidad ha fundado Vintalis, que es una productora de audiolibros que indaga en nuevas formas para crear voces sintéticas al servicio del audiolibro y uno de los patrocinadores de esta jornada. Bien, nos explicará pues, de forma breve pues, cuál es el estado actual de las voces sintéticas, que ya parece un concepto un poco como antitético, un poco, ¿no? Voz, sintético, cómo se conjuga eso, ¿no? Y la propuesta pues, que ellos, en este caso, están haciendo, identificando, como nos ha contado un poco antes, con lo que apuntaba, identificando estas voces con sus narradores reales. Va a ser una charla, en este caso, pues un poco más breve, 15 minutos, una cosa así. Tenemos un ratito, así que, pues nada, ya un fuerte aplauso, por favor, por Antonio Quirós. Hola de nuevo. Estoy dándoos mucho el coñazo esta mañana, perdonad. Bueno, además, al haber participado, digamos, en la mesa anterior, pues hay muchas cosas que yo pensaba decir en esta que ya las he dicho en la anterior, pues intentaré ser aquí más breve si me cabe esa posibilidad, puesto que yo soy un poco pesado hablando. Pero bueno, intentaré, dentro de lo que cabe, acortar las cosas y ir, si acaso, a enseñaros lo que quería enseñaros fundamentalmente, que es aquello en lo que nosotros estamos trabajando y lo que se puede lograr a este respecto, ¿no? Primera cosa que quiero aclarar, Vintalis, IntelliVoz, ¿esto qué es, no? Vintalis es la compañía de la que partimos. De hecho, cuando patrocinamos las jornadas, pues Vintalis era nuestra compañía, pero Vintalis ahora, junto con otros inversores, pues hemos creado IntelliVoz, que es la parte, digamos, la empresa en la que estamos cohesionando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Vintalis sigue funcionando más como una productora convencional de audio con narradores profesionales y IntelliVoz es la que se encarga de la parte de inteligencia artificial. Bueno, ya os he hablado antes un poco de esto, ¿no? Del estado del arte en el ámbito de las voces sintéticas, por tanto no voy a incidir demasiado, simplemente remarcar esto que os decía antes, ¿no? Que en este momento la creación de voces sintéticas se ha simplificado muchísimo, porque ya no hay que crear, digamos, una especie de robot para cada narrador, sino que hay toda una inteligencia, todo un motor por debajo para los idiomas que ya soportan el tema de las voces, que hacen que con aportar un contenido razonable de tiempo, pero sin que sea enorme. Es decir, hay plataformas que te dicen con 3 segundos, no me pases más. Bueno, ayer, por ejemplo, hay una de las empresas que se dedican a esto a nivel tecnológico, de profundo, Coqui, que lanzó, digamos, su sistema multilingüe y no te deja meter más de 3 segundos de audio. Claro, entonces la clonación que hace es muy deficiente, ¿no? Nosotros trabajamos con otros sistemas donde si aportamos 1 o 2 horas de voz, la generación de voz es muy fina, muy parecida en el timbre al narrador convencional y, bueno, tratando de emular un poco su manera de expresarse, su tonalidad. Y esto, pues yo creo que es bastante importante, ¿no? Pero bueno, la idea a remarcar, digamos, aquí es que en este momento hay una eclosión fuerte en el mundo de la generación de voces sintéticas, que se está viendo activada porque la tecnología ha mejorado muchísimo a la hora de crear estas voces respecto a lo que podíamos hacer hace simplemente 2 años. Es decir, Microsoft anunció Wall-E, su sistema nuevo basado en estos parámetros, en enero de este año, en enero de 2023. Y realmente hasta hoy Wall-E no está abierto. Nosotros no podemos ir y trabajar con Wall-E. Se lo tenemos que pedir a Microsoft con un beta tester y ahora hay unos líos tremendos. Pero hay otras compañías pequeñas que sí han desarrollado buenos sistemas para poder hacer esto trabajando en este mismo tema. Es paradójico y quiero hilar esto a colación de una de las
preguntas que se hicieron antes, que curiosamente las compañías que están desarrollando más toda esta sistemática de generar un buen entorno de voces neurales no son las grandes tecnológicas. Luego vendrán las grandes tecnológicas y comprarán a estas compañías, ¿vale? Pero son otras, son por ejemplo Coqui, Eleven Labs, es decir, toda una serie de pequeñas compañías que en su mayor parte, algunas son americanas, Coqui alemana, pero Eleven Labs está fundada por polacos, es decir, los fundadores de Eleven Labs son polacos, es decir, polacos, o sea, estadounidenses de origen polaco, ¿no? Es decir, que tampoco asociemos en esto que el punto inicial de la tecnología solamente lo hacen las grandes tecnológicas americanas, lo hacen mentes de personas que a lo mejor pues son polacos, españoles, indios, vaya usted a saber, ¿no? ¿Qué sucede en el entorno donde nos movemos actualmente? Pues que con esto de las voces sintéticas, que ya se están empezando a usar desde hace tiempo, pues nos hemos encontrado con un entorno complejo, puesto que los profesionales de la voz en este momento declinan, por el mal uso que se ha hecho, que se use su voz para generar contenidos de audio. De hecho, las asociaciones profesionales de los narradores recomiendan, se hizo hace poco, digamos, un comunicado global de varias asociaciones que recomendaban a sus asociados que no prestaran su voz para adiestrar voces sintéticas, porque evidentemente es algo que no está reglamentado en este momento legalmente. Se lo recomendaban diciéndoles simplemente esperar a que esté reglamentado. El problema es que el mundo de la legislación es muy lento y a veces esto es complejo y las cosas avanzan a unos ritmos donde eso tampoco se puede esperar, y lo que hay es que poner soluciones sobre la mesa que faciliten un poco las cosas a este respecto, ¿no? Entonces, esa idea también se nos tiene que quedar ahí. Los profesionales de la voz no quieren en este momento, declinan en líneas generales. Si nosotros vamos y le proponemos a un profesional de la voz, oye, quiero digitalizar tu voz, te dice, espera, ¿cómo es esto? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Vale? Pero claro, hay una necesidad interesante aquí, es decir, el tema, ¿por qué las voces sintéticas? Esto surgía también antes, ¿no? Pues surge pues, porque las editoriales, en general, tienen una serie de títulos recientes, algunos de ellos bestseller, en los que se pueden permitir invertir en un narrador profesional con los costes que eso supone. Pero hay todo un long tail ahí de antiguas publicaciones que no salen al mundo del audiolibro y que sería quizá interesante que salieran. Y no salen porque, claro, la editorial no puede permitirse la enorme inversión que le puede suponer sacar un montón de títulos al mercado. Y con la voz sintética esto se abarata. La idea que os decía antes, no es que se abarate dramáticamente, porque hay que seguir manteniendo todos los estándares de calidad del audio, de que el libro esté bien ordenado, pero se abarata y por tanto pues esto permite a las editoriales avanzar. Es decir, los narradores no quieren, pero es beneficioso para el mundo editorial. Hay que encontrar una solución para esto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, bueno, pues nosotros intentamos hacer, ¿no? Esto lo voy a obviar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues esto que veis aquí, voces sintéticas de narradores reales. Nosotros, en lugar de ponernos a generar voces yendo a la red y tomando de ahí un montón de voces de gente inopinadamente y sin pedirles permiso, pues lo que hacemos es que nos dirigimos a profesionales de la voz, a narradores reales, y les decimos, oye, queremos digitalizar tu voz. Le ponemos un contrato en su correo y le decimos, esto es lo que te ofrecemos, si te interesa, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Yo necesito un par de horas de tu voz en una grabación que tenga unos estándares técnicos de calidad, que yo te voy a remunerar al precio normal de que se remunera en el mercado, y por otro lado pues te ofrezco un contrato en el cual pues cada vez que yo venda tu voz para hacer lo que sea, un podcast, un audiolibro, un anuncio publicitario, lo que sea, pues te voy a remunerar con un royalty en función de esa venta que se haga. Por tanto, pues pensamos que con eso hay una cierta claridad legal para las partes, ¿no? Para poder cubrir esto, en España no existe un derecho de la voz, ¿vale? En este momento la legislación española no tiene bien descrito esto, pero existe el derecho de imagen, que engloba el derecho de voz, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo primero que hicimos fue encargar un estudio jurídico acerca de cómo podíamos llevar esto a cabo, y lo hicimos con la Universidad de Santiago de Compostela, donde en su área de legal hay un par de investigadoras muy centradas en este tema. Una de ellas acaba de escribir hace poco su tesis doctoral sobre el tema del derecho de voz en este mundo, y bueno, nos gustó un poco el enfoque y les pedimos un informe técnico jurídico acerca de cómo abordar todo este entorno. Estamos trabajando en conjunción con ellos en todo esto y bueno, pues vamos. Todo esto es un proyecto muy nuevo, quiero decir, no es que yo pueda presentaros un bagaje de 1 o 2 años en ello, sino que estamos en este momento montando toda la sistemática. Pero nos gusta remarcar esto, es decir, que hay claridad legal para todas las partes, que no es un entorno oculto y extraño, ¿no?
¿Cómo trabajamos? Pues sencillo, aquí veis, ahora os lo puedo mostrar, digamos, a nivel real, pero bueno, pues en nuestra web tú ves un conjunto de narradores con sus currículum, con sus voces, aquí los tenéis, algunos de ellos. Bueno, pues tomamos uno de ellos, si nos gusta, pues nos encargáis el proyecto con esa voz, ahí está su voz natural y su voz sintética para que veáis el tema. No sé si desde aquí esto se puede oír bien. Voy a ver, ¿no? Yo qué sé, si nos vamos aquí esta es nuestra web, ¿vale? Pues nos vamos aquí a directorio de voces, no sé, cogemos una cualquiera. Y, bueno, pues aparte de un avatar o una foto, dependiendo de lo que quiera dejarnos, pues aquí tenemos un par de ejemplos de su voz natural y de su voz sintética. Vamos a oír la voz natural de Marta. No sé si esto se oirá. No, me temo que no se oye en la sala, ¿no? Las dos brujas se sentaron en el sofá a contarse cosas brujiles. Cassandra le regaló un libro y se pusieron a hablar de ese libro y de otros libros que habían leído. Como Trasto no había leído nada porque no sabía leer. Esto es la voz natural. Vamos a la clonada. Se aburrió y Las dos brujas se sentaron en el sofá a contarse cosas brujiles. Cassandra le regaló un libro y se pusieron a hablar de ese libro y de otros libros que habían leído. Como Trasto no había leído nada porque no sabía leer y ninguna de las dos le hacía caso, se aburrió y ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, el profesional de la voz ya lo veo por ahí que va diciendo... los propios profesionales de la voz, cuando nosotros digitalizamos su voz, lo normal es que hagan ese gesto y dicen... Mi hijo, por ejemplo, que es uno de ellos que se dedica al tema, siempre dice, pero siempre termina en alto. Ya, pero me reconoceréis que el timbre es sumamente parecido, que hay, digamos, un reconocimiento real de lo que es la voz. Esto supera enormemente a las voces neutras que hasta ahora veíamos en el mercado. Es decir, esas voces neutras que hasta ahora veíamos en el mercado, desde luego, primero, no son reconocibles y segundo, tienen un nivel, digamos, de parecido humano bastante menor que las que tienen hechas, ¿no? Esto va mejorando. Por ejemplo, la voz de Marta está sintetizada hace un par de meses y aquí hay una, perdonadme un segundito, que está sintetizada más recientemente, porque esto es que avanza, es que cada semana tenemos un modelo mejor que el anterior, ¿no? Entonces, voy a mostrar aquí otra. Esta es la de mi hijo, precisamente. Entonces, que él no quiere que le ponga muchas veces con esto, porque como trabaja en el mundo profesional, dice, si se enteran en los estudios de grabación, tú trabajas en el entorno de Holographic, que trabajo en entornos de síntesis de voz, no me van a llamar en la puñetera vida más. Digo, bueno, en fin. Bueno, esta es su voz natural. El timbre del teléfono me despertó. Sobresaltado, comprobé la hora en el despertador de la mesilla. Las 6:30 de la mañana. Llevaba durmiendo apenas 2 horas. El corazón me... Y esta es la voz sintetizada. El timbre del teléfono me despertó. Sobresaltado, comprobé la hora en el despertador de la mesilla. Las 6:30 de la mañana. Llevaba durmiendo apenas 2 horas. El corazón me latía acelerado, como si presumiese una mala noticia. La cabeza me pesaba de... Fijaos el enorme parecido. El enorme parecido. Bueno, pues así es como nosotros digitalizamos ahora, de este modo. Y de hecho las otras pues las iremos actualizando para que vaya así. Llega un momento en que la voz es casi idéntica. Es cierto, ayer lo hablábamos con Roberto Carreras, el ausente del anterior, ¿no? Que cuando realmente estamos en una narración muy larga, en un audiolibro muy largo, hay una tendencia a la monotonización. Es decir, que no es lo mismo cuando un narrador está subiendo tonos, cambiando, etcétera, que la voz sintética tiene un... Es cierto que luego existe un estándar SSML en este entorno que te permite hacer ciertas cosas con la fonética, en fin, una serie de elementos ahí. Pero, ojo, no logramos emular al 100% al narrador real, pero me reconoceréis que, logramos bastante. Este es el modelo con el que nosotros estamos trabajando y que quería presentaros aquí hoy. No sé si todavía queda tiempo, si es que ando un poco... ¿Vamos bien? Venga, 5 minutos. Nada, no hay problema. Más que nada por si hay también alguna pregunta o lo que sea que podamos responderlo. Bueno, nosotros para promocionar esto, pues lo que estamos haciendo ahora es sacar una
colección de clásicos en audiolibro generados solo con voces de este tipo sintéticas, ¿no? Bueno, tenemos ahí unos cuantos ejemplos de ello que podéis encontrar aquí en nuestra web. Esto está todo en mantilla. Realmente estamos comenzando a trabajar con el modelo. Tenemos contratos con 8 o 10 narradores, de los cuales solo hay 4 o 5 subidos a la web, y estamos comenzando a trabajar con el modelo. Pero lo impulsamos ahora a partir de octubre, el LIBER, lo presentaremos, en fin, todas estas cuestiones. A partir de ahí es cuando intentaremos apretar un poco más con eso, porque pensamos que es un modelo algo distinto a lo que hasta ahora está ofreciendo el mercado. Para nosotros fue un aval a lo que estábamos haciendo en cierta medida que Storytel, ¿verdad?, hace muy poco anunciara que estaba trabajando con la misma plataforma tecnológica que nosotros. Dijimos, pues a lo mejor no vamos muy descaminados, ¿no?, cuando alguien del tamaño de Storytel escoge al mismo proveedor de tecnología que estamos incorporando nosotros. Pero es cierto que, por distinguir dónde estamos, nosotros como compañía estamos en un sector de intermediación tecnológica. Nosotros no somos creadores de tecnología para crear voces sintéticas. Nosotros no creamos esos motores. Hay gente que ya lo está haciendo muy bien, y nosotros meternos ahí sería ahora terrible. Lo que sí queremos es ser la compañía que las editoriales o los autores de podcast o de blogger pueden contar con nosotros para que de alguna manera les eliminemos la complejidad que puede suponer el hecho de poner esto a funcionar. Y un tema muy interesante, ya que estas jornadas pues están organizadas por la Asociación de Autores de Euskadi. Yo creo que aquí hay un mensaje muy interesante también para el autor, ¿no? Y es que si el autor quiere, nosotros podemos digitalizar su voz y que ese libro que ha escrito se narre con su voz. Esto no siempre es posible, porque hay autores que les resulta muy difícil realmente pues, usar su voz como la usa un profesional de la voz, pero hay gente que sí que puede hacerlo. Nosotros tenemos ya algún ejemplo desarrollado con esto y que bueno, pensamos que también se puede hacer y que es una oportunidad interesante para el sector editorial que quiera realmente seguir ese camino. Aunque esto sea tirar piedras contra los narradores profesionales, que me matarán más por ello, porque dicen ya tenemos bastante intrusismo profesional con los actores y tal, como para que ahora también vengan los autores y se metan en lo mío. Pues sí, es cierto, pero yo creo que también abre algunas otras oportunidades, y es cierto que puede haber editoriales y autores que prefieran que sea la voz del propio autor la que narre la novela, pero probablemente el autor no va a tener tiempo ni ganas de hacerlo él, pero a lo mejor sí de grabar un par de horas de audio para que nosotros digitalicemos su voz y luego generemos obra con su voz. Eso es algo que también de alguna manera se puede hacer. Me gustaría, ya para terminar, remarcar solo un asunto que resume un poco esta situación. Ayer, en la magnífica intervención de Bernardo Achaga, pues una de las cuestiones que salía, ¿no?, cuando hablaba del tema de los fantasmas, ¿no?, cuando llegaba al mundo de la inteligencia artificial y decía que de algún modo podíamos comparar lo que estaba sucediendo en la inteligencia artificial con esto de los fantasmas, ¿no?, que tenemos un artefacto creado por la inteligencia artificial, pero es como un fantasma, no sabemos de dónde viene. Bueno, pues lo que nosotros ofrecemos, en nuestro caso, sí sabemos de dónde viene. Es decir, no es un fantasma, es decir, es la voz de Marta Marco, de Alicia Muñoz, de Martín Quirós, de una serie de personas conocidas que se presentan al mercado y que es con ellos con quien interaccionáis. Y que luego, pues a la hora de sacar ese producto, siempre incidimos en que es esa persona el propietario, aunque el producto final se ha hecho con técnicas de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Vamos un pelín mal de tiempo, pero tenemos igual tiempo para... He visto 2 manos, 2 preguntas, perfecto. ¿Y Viviana? Antonio, voy a ser un poco mala con mi pregunta. Venga. Recién acabas de decir, con mi tono porteño, te lo digo además, recién acabas de decir que el narrador no es un fantasma en los libros de ustedes, pero yo no veo los nombres de esos narradores. ¿Los publican? Sí. Porque en las carátulas no se ve. Ah, sí. Ah, bueno, en la carátula no, pero espera, perdona. Sucede con los audiolibros, sí, por ejemplo, en Storytel, que tú puedes leer. Sí, perdona. Vamos a ello. Voy al primero. Qué bien. Entramos dentro. El caso de Lady Sanox. Bajamos. Narrado por Marta Marco Muñoz. Está transparentado eso. Está referenciado en todos. Y los audios por dentro nosotros los etiquetamos con los nombres de los narradores igualmente.
Antonio, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Lo mismo que cuando en las redes o en muchos sitios ya cogemos imágenes y las tratamos con ciertos filtros para hacer que aparezca otra cosa, en el caso de los audios, vosotros cogéis una voz que ya de por sí es muy buena porque es de un narrador profesional, la digitalizáis, pero se plantea ahí como un segundo paso que es incluso mejorar aspectos de esa voz o de ese audio para... Sí. Los sistemas actuales permiten un nivel básico de digitalización, que simplemente, oye, yo cojo la voz, la digitalizo y ya está. Y luego hay un ajuste fino, hay un ajuste fino del asunto en el que tú mejoras esa voz. Eso lo puedes hacer, o sea, mejorar la voz es imposible, mejoras el parecido de esa voz con la voz real. Haces que ciertas entonaciones de esa voz se puedan emular mejor. Pero además de todo eso, luego después, ya te digo, porque esto nosotros no lo vendemos como un proceso automático, donde abrimos ahí una ventana y le decimos a la editorial, oiga, meta usted aquí su texto. No, nosotros lo que le vendemos a la editorial es una intermediación, nosotros hacemos eso. ¿Qué quiere decir? Que además, después de generar esos audios, nosotros a través de un sistema de técnica de sonido convencional, de edición de audio, pues los mejoramos y hacemos que respondan a lo que plataformas como Storytel nos piden que tengan esos audios. Es decir, que hay una labor, eso sí, de mejora siempre de esa primera visión que nos puede dar una digitalización simple de la voz. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nada. Antonio, de verdad. A vosotros.